mucho tiempo la radio marcó la rutina de varios jóvenes, adultos y personas mayores, con música, noticias y voces que acompañaban durante cada momento del día. Hoy en día este espacio ahora lo ocupa el podcast a través de plataformas digitales como tenemos Spotify, que tiene el dominio mundial de oyentes mensuales. La primera aparición de la radio fue en 1895, inventada por el italiano Guglielmo Marconi, siendo el medio de comunicación más influyente del mundo. En Perú, la radio comienza oficialmente el 20 de junio de 1925 por la emisora OAX, transmitido por primera vez desde Lima. Este hito marcó el inicio de su era de oro entre 1937 y 1956, más tarde convirtiéndose en la Radio Nacional del Perú. Su alcance masivo, su bajo costo y la posibilidad de llegadas a zonas rurales hicieron que la radio se vuelva indispensable, incluso más accesible que la prensa escrita y televisión en sus primeras décadas de existencia. En este contexto de transformación mediática surge una nueva forma de radio moderna, el podcast. Para 2025, el número de oyentes alcanzó a 584 millones del mundo y en países como Estados Unidos, el 42% de personas mayores escucharon un podcast en los últimos meses. Aquí en el Perú, el 34% de peruanos escuchan regularmente para informarse, aprender o entretenerse, una cifra que señala un cambio real en cómo consumimos audio. Mientras los podcasts crecen, la radio enfrenta un declive gradual en sus niveles de audiencia, especialmente entre jóvenes de 18 a 35 años. Plataformas como Spotify, con cerca de 14 millones de usuarios en el país, han permitido que crezca con fuerza contenidos variados, especializados, accesibles en cualquier momento desde el celular. Hola Juan, buenos días, de verdad, gracias por estar aquí. Bueno, mucho gusto tenerte aquí, Luis Enrique Mendoza, un especialista del podcast. Sabemos que el podcast se ha convertido en una forma muy popular de consumir contenido para los jóvenes. ¿Cómo ha evolucionado el podcast en comparación con lo que fue la radio en su mejor momento? El podcast es un hijito, el primer hijo de la radio. Yo no quiero confundir a nadie. La radio no solamente es el aparato, ¿no?, que todos tocamos o encendemos para escuchar una emisora de radio. La radio es más que eso. La radio es el contenido, la radio es lo que nos puede ofrecer, la radio es comunicación, es estar piel a piel con los oyentes. Entonces la radio sigue evolucionando. El podcast es hijo de la radio. Por eso la radio hoy en día está a través de las redes sociales. Puede estar en YouTube, puede estar en Facebook Live, puede estar en un podcast, puede estar en una radio convencional que transmite por streaming. Entonces la radio sigue siendo la radio. Bueno, los podcasts surgen en el año 2005, la creación de contenido sonoro a través de internet. Logró posicionarse en 2018 con mayor notoriedad gracias a la intervención de Spotify. Sin embargo, la dinámica de la comunicación digital ha llevado a que se desarrollen propuestas ya no solo en lo sonoro, sino en lo audiovisual. Y por eso vemos que ahora hay canales de streaming que tienen esas transmisiones de en vivo como insumo para el desarrollo de otras producciones, como en este caso son los podcasts. Y por eso ahora los video podcasts terminan siendo más populares. ¿Qué otros factores crees que hicieron que la radio fuera perdiendo más protagonismo que ahora? Más que todo la posibilidad de elegir. En la radio tú escuchas la música que ponen en la programación, mientras que en el podcast tú ya tienes un producto sonoro que te interesa, que te llama la atención. En la radio va a depender mucho de lo comercial. En el podcast puedes abordar un tema con mucha más profundidad, con diálogo y que definitivamente satisface al público. Bueno, básicamente la radio ha cambiado porque ha nacido la tecnología de las redes sociales. Entonces, en los 70s no había nada de lo que ustedes tienen hoy en día, en los 80s tampoco. Recién en los 90s comenzó a haber, o finales de los 80, la computadora y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, por eso se ha perdido audiencia en la radio. Pero a partir de los 90, que nace ya el mundo digital, obviamente la gente, como tú, como todos los jóvenes, como nosotros también, migramos ya al mundo tecnológico.
Entonces, la radio ya no tiene esa sintonía que tenía antes. ¿Sigue teniendo sintonía? Sí. ¿Será un formato que seguirá evolucionando como lo hizo la radio en su época dorada o tendrá que reivindicarse otra vez? Sí, está evolucionando y va a seguir, es un concepto en evolución. Mientras que en el 2005 se entendía como un audio cargado a la red, que uno podría suscribirse a través de un RSS, ahora estamos hablando de una producción audiovisual, en donde la esencia siempre va a ser el discurso, el diálogo, el producto sonoro, pero que está llegando a públicos de diversas plataformas, ¿no? Como YouTube, como Spotify, y que en definitiva esto ocurre ahora, pero años más adelante, 2030, 2035, 2040, puede cambiar totalmente. No, todo en este mundo, mi querido amigo, tiene que evolucionar. No podemos quedarnos en lo que conocemos. El mundo gira rápidamente. Entonces tenemos que meternos de lleno. Yo provengo de una radio convencional, de una radio en donde todo era armonizado por pautas, por guiones. Hoy el podcast, hoy la radio streaming es totalmente diferente y tenemos que estar en la vanguardia, ¿no? Entonces, ambos tienen que evolucionar. La radio, como al inicio, la radio no va a morir. ¿De cuándo se va a renovar? Esa es la pregunta. Yo les voy a dejar algo. Para que se renueve, para que vuelva a crecer, para que vuelva a tener la trascendencia que tuvo en los 80s aquí en Perú, tienen que cambiar las leyes para entrar al sistema digital, que no lo tenemos. Argentina, que está aquí nomás, que es prácticamente nuestro vecino, aún las radios AM, que ustedes posiblemente ni siquiera lo conocen o nunca quizás lo han escuchado, una AM, una amplitud modulada, en Argentina existe. Y existe potenciada. ¿Por qué? Porque está digitalizada, ¿no? Las grandes compañías están comprando radios allá. La música suena en las radios AM. Y no se imaginan cómo es la FM. ¿Tú actualmente escuchas la radio? No mucho, pero me gusta de vez en cuando escuchar música, ver televisión para informar y esas cosas. Actualmente sí, de vez en cuando para poder encontrarme con otras canciones fuera de lo que es mi playlist. ¿Qué aplicaciones más utilizas? Dentro de lo que es YouTube Music o Spotify u otros tipos como SoundCloud, que es muy poco conocido, entre otras aplicaciones. Me gusta mucho usar Spotify para escuchar música y disfrutarla. Uso mucho YouTube, ya que escuchar videos, podcast. Para escuchar música no soy de Spotify, soy más de música que escucho mejor. ¿Por qué esas aplicaciones y no la radio? Para, por ejemplo, si quieres escuchar una música que te gusta mucho, tienes que esperar a que la radio la reproduzca. En cambio, puedes acudir a YouTube y simplemente ponerla y ya está. Así es rápido. No hay la necesidad de estar esperando por una música que te gusta mucho. Pues ocasionalmente es más apropiado o más cómodo, como se diría, usar estas aplicaciones porque de por sí puedes guardar tus propias canciones. Algo que la radio no hace y lo demuestra de canciones aleatorias, una te gusta, una no te gusta. Aparte de publicidad, es más cómodo usar Spotify porque están las actualizaciones más nuevas de lo que son los cantantes. Y Justo en este reportaje, la radio cambia y el podcast avanza. Estamos al fin de una era y al comienzo de otra.